Bienvenidos a Tierra TV, gracias por estar con nosotros y con un tema hoy que tiene mucho que ver con soberanía. A veces la palabra soberanía no cae muy bien en estas cosas, pero sí tiene que ver con aquello de el pan paraguayo producido con trigo paraguayo. Aunque muchos de quienes vean este programa digan, pero ¿cómo puede ser eso? Hubo épocas en que el pan en el Paraguay se lo hacía con harina traída de otros lugares, fundamentalmente Argentina. Hasta que alguien dijo en la década de los 60, comienzo de los 70, hagamos trigo en Paraguay. Muchos dijeron, no, trigo en Paraguay no es un lugar para el trigo es una producción, un grano de lugares más fríos, con otros regímenes de temperatura y de suelo, y en el Paraguay eso no va a andar. Yo quisiera saber dónde están las personas que dijeron eso, porque hoy tendrían que volver atrás en su manera de pensar. Pero para eso estamos con el doctor Mohan Kohli, que es director científico de proyectos de trigo y soja para Capeco, Cámara de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas, y también asesor de INBio, que es una organización que trabaja en biotecnología. Doctor Mohan Kohli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gran placer estar con usted Gracias una vez más. Una vez más por estar en nuestro programa. Yo hice esta introducción porque hubo una época en que en el Paraguay se creía que acá el trigo no funcionaba. Y de hecho hoy día es una curiosidad, según me comentaron, dentro de los países subtropicales que se produzca trigo. ¿Cómo se logró esto? No es algo raro que la gente tuviera ese comentario. El doctor Moises Bertoni, el sabio suizo, cuando vino acá, él hizo muchas pruebas con trigo acá. Lamentablemente, cuando él hizo las pruebas, él mismo en el Mentor Agrícola, él escribe, dice, no ha sido posible producir trigo en las latitudes donde estamos nosotros. ¿Y cuál es el problema? La temperatura. Alta temperatura, alta humedad, desde el tiempo de los jesuitas, nos han estado creando problemas al cultivo de trigo. Afortunadamente hoy esos días se quedaron atrás. Paraguay hoy es un país orgulloso, un país autosuficiente, un país que está exportando el trigo casi todos los años es uno de los, yo diría que creo que es el único país subtropical, tropical en el mundo que exporta trigo. Así que hoy día Paraguay es un exportador. Técnica y económicamente, ¿es sostenible el trigo? Sí, técnica y económicamente, las dos formas. Técnica y económicamente el cultivo de trigo es sostenible, porque si no hubiese así, no íbamos a poder aumentar la superficie que hay. Yo inicié a trabajar en Paraguay en la década de 70, y desde 70 hasta casi 80 más o menos, la superficie de trigo era más o menos 30.000 hectáreas, 50.000 hectáreas. Más o menos. Residual, sí. Se hizo esfuerzo. En el año 86 el país logró la autosuficiencia. En el 89 pudo exportar un poco, pero otra vez se cayó. Entonces otra vez la gente dijo la misma cosa. ¿Miraron? No andar. No, le dijimos. Era un sueño que pudimos producir 2 años. No es tan así. En el 2003, cuando nosotros iniciamos el programa actual con Capeco y con INBio y con IPTA, hoy día es IPTA, el ministerio, la superficie de trigo estaba alrededor de 250.000 hectáreas. Y el país producía, cerca de 160.000 hectáreas, con un promedio de 1.300 a 1.400 kilos de rendimiento por hectárea. El trigo no era ni económico, ni técnicamente posible. Pero haciendo algunos cambios pequeños, hoy, ese 160.000 hectáreas, el año pasado llegó a 600.000 hectáreas. De 230 a 240.000 toneladas, que eran en el 2003, 2004, hoy día el país produce 1.300.000 toneladas. Y rendimiento de 1.300 kilos, hoy produce 2.300 a 2.500 kilos de rendimiento.
Así que hoy económicamente es posible y técnicamente es factible. Ahora, yo recuerdo que hubo muchos escándalos cuando comenzó el plan del trigo, de créditos que daba el Banco de Fomento, gente que decía cultivar trigo y en realidad no lo hacía, se tragaba los créditos. O sea, mientras estuvo, digamos, dentro de la esfera gubernamental que estaba empujando el programa, la cosa tuvo su alta y sus bajas y al final terminó en la nada. Desde el momento en que la empresa privada empieza a trabajar seriamente detrás del tema y empieza a combinar todos estos factores, el trigo se transforma en un cultivo de renta importante y a escala. Yo creo que para el productor, trigo es la alternativa durante los meses de invierno. Es la alternativa. No hay otra. No. Hay otro que es maíz, maíz safriña. Hay realmente la producción de maíz safriña, o lo que llaman maíz de segunda, maíz de invierno. Hay productores que están sembrando el maíz en el mes de enero, febrero, para cosechar en junio, julio. En los años que nosotros no tenemos heladas, como este año, como el año pasado, el productor está cosechando 6.000, 5.000 kilos de promedio. Excelente. Pero el año que hay helada, toda la producción te va al mazo. Y ahí es donde realmente el trigo es el cultivo que le sostiene al productor en rotación con el soja durante el verano. Así que principal cultivo de verano es soja, maíz no es, maíz se ha convertido, maíz safriña se ha convertido el principal cultivo de invierno en aquellos años que no hay helada. En los años que hay helada es trigo. La calidad del trigo que se ha llegado a producir, que se está produciendo en este momento, ¿es equiparable a la de otros tradicionales productores, Argentina, Uruguay, por ejemplo? Al contrario, diría que mucho mejor. Oh. Es mucho mejor. Increíble. Paraguay, por la temperatura que estaba mencionando usted, tiene una ventaja que cuando el grano está llenando por alta temperatura, ese grano no puede llegar a llenar totalmente de almidón que debe de tener. Entonces lo que queda es más proteína. Entonces nosotros hoy día, como vendemos yo siempre le digo en mis charlas que Paraguay, ¿cómo puede promocionar el trigo? Es 2% más de proteína. Y así se ha vendido. Paraguay, el trigo paraguayo es 2% más de proteína que Argentina, en promedio. O sea que el rendimiento en molino, digamos, industrialmente es mejor. Proteína. Ajá. Industrialmente, el resto de las características son las mismas. Ajá. A ver, pues estoy un poco confundido. Proteína no es lo mismo que la harina del... No. ¿verdad? Es otra cosa. No. Harina es toda la harina. Cuando el trigo se muele, se saca la harina. Sí. Pero harina tiene almidón y tiene proteína. Ajá. Entonces lo que yo estoy hablando es el valor nutritivo, nutritivo de la harina. Ahí está. ¿Ya? Lo que sí, donde Argentina nos gana es por condiciones climáticas, es en rendimiento promedio. El rendimiento de ellos puede llegar a 3.000 kilos de promedio a nivel nacional. Pero hay productores que pueden cosechar 6.000 kilos, 7.000 kilos, 8.000 kilos. Nosotros máximo que podemos llegar es 4.500, 4.700, algunos casos 5.000. Pero nuestro promedio es 2.500. Pero como alternativa no deja de ser buena. Es muy buena alternativa. Es más que una buena alternativa. Muy buena alternativa. Volvemos enseguida con el doctor Mohan Kohli, abordando este tema del trigo en el Paraguay, una historia que tiene sus altas y sus bajas y hoy día es una de las alternativas importantes dentro de la producción agropecuaria. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Hoy hablando de trigo, un trigo que estamos viendo es equiparable y mejor aún que el de productores tradicionales de la región. Eso no es poca cosa, sobre todo cuando hace 30 o 40 años se hablaba de que aquí el trigo era cosa imposible. Pero hay una cosa que sí me llama la atención, ¿por qué el trigo
doctor Mohan Kohli, ¿por qué es tan barato? Es decir, ¿por qué en los mercados internacionales sigue teniendo un precio muy estable, muy a la baja? En cambio, la soja sufre una serie de cantidades y es 3 veces, casi 2 veces más cara que el trigo mismo, ¿verdad? Principalmente lo que se paga es para la proteína que estaba comentando a usted. Soja tiene 40% de proteína, trigo tiene 14% de proteína. Es el valor. Claro. Es el valor, Claro. básicamente. Pero al mismo tiempo es una táctica de demanda y disponibilidad. Y oferta, claro. Hay muchos productores del mundo que están produciendo trigo. China está produciendo trigo, casi casi cerca de 120 millones de toneladas. India produce trigo cerca de 90, 100 millones de toneladas. Estados Unidos produce cerca de 60 millones de toneladas. Así que hay muchos, Australia, Canadá, Rusia, Ucrania, hay muchos países que producen trigo. Entonces realmente hay una gran disponibilidad a nivel mundial del trigo. Hay una demanda también. Hay una demanda de casi 700 millones de toneladas de trigo anual. Hay la demanda, pero al mismo tiempo hay disponibilidad. Soja por alta proteína y hoy día no está tanta la soja como hay demanda para uso animal principalmente. Entonces yo creo que es por eso pero cuando baja el precio de soja, baja el precio de trigo, baja el precio de maíz, actualmente todos los precios están deprimidos, ¿no? ¿Qué papel juega en el precio del trigo, sobre todo, y del maíz, que es otro alimento humano importante, todas estas subvenciones que hace Estados Unidos a sus productores para que mantengan un determinado nivel de precio? Anualmente, usted sabe, hay miles de millones de dólares que aprueba el Congreso de Estados Unidos en subvenciones y que después son distribuidas entre los productores. ¿Tiene algún efecto eso o no? ¿O es una cosa muy interna de Estados Unidos? Yo creo que, primero que es una cosa interna de Estados Unidos. Por supuesto, a nivel mundial, cuando Estados Unidos es uno de los países más grandes en cuanto a la exportación del trigo, y si Estados Unidos está tirando el precio hacia abajo, bueno, por supuesto va a bajar. Claro. Y a Estados Unidos no le gustaría hacer un stock de trigo. Pero hay un efecto sobre eso, por supuesto hay un efecto sobre eso. Pero yo creo que a la larga hoy día esas subvenciones poco a poco van a estar desapareciendo porque a todo el mundo está dando cuenta de que no están funcionando. Pero hace años que se dice lo Sigue. mismo. Exactamente. Yo siempre lo interpreté de esta manera. El trigo, el maíz, son 2 componentes básicos de un montón de alimentos básicos de la canasta familiar norteamericana. Entran también en componentes de excipientes de medicamentos y una cantidad de otras cosas, que es un producto que, si no se lo mantiene estable en precios, puede impactar sobre la inflación en una cantidad, en una canasta muy amplia de productos. Entonces, los norteamericanos han ido a la base. En vez de controlar precios, como hace nuestro vecino acá, que intenta tapar la inundación con la mano, van a la base y allí establecen la regulación de precios. Es muy posible que sea eso, pero yo creo que todo eso es una cuestión de tiempo. Yo creo que lo que Estados Unidos actualmente está tratando de hacer es que está relacionando casi todas las subvenciones con políticas muy claras, donde no soy americano, no puedo decir todo, pero aparentemente, por ejemplo, cómo se mantienen, quién está haciendo la siembra directa, quién no está haciendo la siembra directa, quién está manteniendo sus aguas limpias, quién no está manteniendo sus aguas limpias, quién hace rotación de cultivos y otros que no hacen. Entonces comienzan a cambiar la política y no directamente una subvención porque sembraste el trigo. Antes hasta le pagaban para no sembrar, para mantener un precio artificial. Eso poco a poco va desapareciendo. ¿Qué papel ha jugado la biotecnología en el desarrollo de un trigo eficiente, estable y ya que forma parte, digamos, de la canasta de productos del Paraguay? En caso de trigo, es una especie un poco compleja. No es una especie fácil de manipular del punto de vista biotecnológico. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, a nivel mundial,
no hay un trigo transgénico. Y no es que no se puede hacer un trigo transgénico. Ha habido esfuerzos para hacer un trigo transgénico y ha habido un trigo transgénico, un trigo resistente a glifosato en Estados Unidos. Se probó en un momento dado, pero después se quitó del mercado porque no había una demanda. Pero hoy por hoy, yo creo que un producto que está consumido en una manera regular por la población, las características que estamos tratando de mirar son distintas. Y esas características son características de adaptación. Entonces, a mí personalmente, me gustaría tener un trigo transgénico, que queremos llamar, que me tolera la sequía. Claro, como pasa con la soja, que hay una variedad ya, ¿no? Entonces, me gustaría un trigo transgénico que sea resistente a la enfermedad como fusariosis, que puede causar toxina para animales y para los humanos. Me gustaría un trigo transgénico que posiblemente no esté afectando a los celíacos. Así que son características muy específicas que trigo transgénico tiene que llevar. Así que biotecnología todavía no ha llegado a eso todavía. Pero puede internarse en Por eso. supuesto No hay que razón sí. para que no lo haga. Por supuesto que sí. Yo creo que hay muchísima gente que está actualmente en Minnesota, en Estados Unidos mismo, acaban de mostrar experimentalmente un trigo transgénico que es capaz de degradar la toxina de Fusarium que nosotros tenemos acá. ¿Fusarium qué es eso? Es una enfermedad, es un hongo que ataca al trigo. Este año tuvimos mucho problema nosotros también. Y lamentablemente, este hongo cuando ataca al grano, al mismo tiempo que está atacando, libera una toxina. Esa no es una toxina muy fuerte, pero es una vomitoxina. Entonces, igual causa rechazo en los animales, igual causa rechazo en los humanos. Uno pierde el apetito. Entonces, básicamente todos los países han puesto, FAO, OMS, han puesto un límite sobre esto, sobre esa toxina que se llama dioxinivalenol o DON, típicamente DON. Entonces, han puesto un límite que es 2 partes por millón en grano y 1 parte por millón en la harina. Tolerable. Claro. Y eso es lo que Brasil ha puesto sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar produciendo un trigo más. Entonces ahí un trigo transgénico puede ayudar, sí. Con el doctor Mohan Kohli estamos abordando el tema trigo en el Paraguay, historia y realidad actual. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por permanecer en nuestra compañía y estamos en compañía del doctor Mohan Kohli hablando del trigo, todo lo que ha significado la trayectoria desde el desarrollo del trigo en el Paraguay hasta que finalmente es un cultivo ya estándar, altamente productivo, de muy buena calidad. Pero el doctor Mohan Kohli tiene también experiencia en algo que le quería preguntar. ¿Qué es el Programa Regional de Trigo para América del Sur? ¿Sigue vigente o...? El programa regional de trigo nosotros era un programa que fue apoyado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que tiene su sede en México, que atendía 6 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Básicamente nosotros teníamos 3 funciones en ese programa. Uno, que apoyábamos en la investigación. Identificábamos, hacíamos un diagnóstico y apoyábamos a los países a desarrollar genética y tecnología apta para cada país. Segundo era entrenar gente, adiestrar gente, porque un país no puede depender de otras personas para llevar adelante su investigación. Entonces nosotros teníamos un programa de investigación y de adiestramiento, tanto en México como en la región. Entonces hacíamos muchos congresos, muchos seminarios, muchos cursos donde la gente participaba para
realmente llevar. Ese programa lamentablemente se descontinuó en el 2005, pero CEMIC está reabriendo una colaboración con Uruguay, pero para la región, principalmente para evaluar las variedades de todos los países para enfermedades en un campo de INIA, Uruguay. Creo que ya le había preguntado antes esto, pero vuelvo a hacerlo. La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, etcétera. Antes en el Paraguay yo recuerdo que estaba, por ejemplo, en el Instituto Agronómico Nacional, hubo un programa anterior que se llamó Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola, STICA. Sí. Tenía unas publicidades muy lindas en la radio. Todo eso prácticamente desapareció. El Instituto Agronómico dejó unas líneas de investigación bastante importantes. El presente es la empresa privada invirtiendo en innovación, en tecnología, en avances. El Estado ya tiene que apartarse de esa función de producción. La regulación, ¿en manos de quién debe estar? Hoy el Programa Nacional de Trigo está una colaboración entre el Estado y el sector público. Una alianza público-privada, digamos. Bueno, exactamente, una alianza pública-privada donde toda la experimentación, toda la investigación estamos llevando adelante con IPTA, que es el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, y con los técnicos del IPTA, que es en el Capitán Miranda, en el CRIA y en el IAN también, en el CACUPE, como se dijo. Y al mismo tiempo el sector privado lo que pone es una dirección, yo estoy en la dirección, y al mismo tiempo apoya con finanzas llevar adelante todos los trabajos de investigación que a veces en el Estado no salen en el tiempo adecuado. Entonces Envío y Capeco están apoyándolo desde el punto de vista de administración y financiamiento el proyecto, y a donde sea necesario también se contrata técnicos para llevar adelante cierta parte de tecnología. Pero lo que se está haciendo es para Paraguay hoy día, o mejor dicho, todo el incremento que hubo de la producción en Paraguay es gracias a los trabajos hechos aquí. Nosotros hemos desarrollado esos trabajos en Paraguay con gente del IPTA y, por supuesto, con bendición de Capeco y del Envío. Es una sociedad, digamos, de hecho. Porque hace un tiempito estaba leyendo en Gran Bretaña, no sé qué líneas de investigación que estaba llevando el gobierno del Estado británico, finalmente terminaron por pasarlas al sector privado, porque hicieron esta composición. Los ingleses son, usted lo debe saber mejor porque lo sufrieron muchos años. Seguro. Los ingleses. Dice, si es negocio, entonces que lo hagan los privados, porque a ellos les va a interesar. Y si no es negocio, entonces no vale la pena hacerlo. Y el Estado no tiene por qué correr con esa carga, ¿no? No sé si es una visión demasiado digamos, como maniqueísta, ¿verdad? O todo o nada, pero quedó así, que la investigación que valía la pena hacer que quedara siempre en manos privadas. Yo creo que hay un tema que yo recientemente di una charla sobre la asociación público-privada en investigación. Es cierto lo que usted está diciendo. Sin embargo, el sector privado no va a trabajar en algo que no le da renta natural. Hay muchas cosas. Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos hablando del manejo de suelo. Manejo de suelo es un tema que larga muchísimo tiempo. Manejo de agua. A privado no le interesa eso. ¿Quién tiene que hacer? Pero es necesario. Claro. El Estado tiene que hacer eso. Desarrollo de variedades. Lleva 12 años para desarrollar una variedad de cualquier cultivo que sea, 12 a 15 años. Privado no tiene interés. Ahora tienen interés porque a través de la biotecnología pueden crear más rápido. Pero el sistema convencional de producción de variedades era un tiempo demasiado largo. Entonces yo creo que una asociación público-privada está funcionando. Nosotros recientemente estuvimos haciendo un análisis del proyecto de trigo. Y esta asociación lleva 12 años, este año. Y si usted hace una comparación de aumento
de la productividad y aumento de producción de grano, de trigo, que el país tiene a través de este apoyo, hay un retorno de $670 por cada dólar invertido en la investigación de trigo en Paraguay. No hay banco que pague eso. No. Por supuesto. Exactamente. Por supuesto. Doctor Mojancoli, muchísimas gracias una vez más por estar en nuestro programa. Ha sido muy Gran clarito. placer, gran placer. Ojalá se repita, no sé cuándo, pero lo vamos a volver a hacer. Por favor. Muy amable. Nosotros nos ponemos punto final. El tema trigo, la historia del trigo en el Paraguay, presente y futuro. Brillante según y como lo estamos viendo. Gracias por la atención. Nos reencontraremos aquí en este mismo punto. Hasta entonces. Fue una realización de Alicante.